quiero mostrarte de la palabra de Dios cómo derrotar al enemigo en tu vida. Y es realmente muy simple. Ahora cuando uso el término secretos, lo estoy usando como sinónimo de llaves. Estas son llaves bíblicas para la victoria. Realmente la Biblia muy claramente explica cómo debemos derrotar al enemigo. Dios no tiene la intención de que seas derrotado. Dios no tiene la intención de que camines en esclavitud. Tú puedes ser victorioso, tú serás victorioso, a pesar de cómo el enemigo te ha mentido. Escribe eso en la sección de comentarios. La victoria es mía. Deja que esa sea tú. Declaración pública de fe. Ahora voy a 1 Pedro, capítulo 5. Voy a leer los versos 8 y 9. Mantente alerta. Cuidado con tu gran enemigo, el diablo. Él merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Mantente firme contra él y sé fuerte en tu fe. Recuerda que tu familia de creyentes en todo el mundo está pasando por el mismo tipo de sufrimiento que tú. Hay un reino espiritual, el cielo es real, el infierno es real. Los demonios existen, los ángeles, existen las huestes celestiales. El reino sobrenatural es real. Cuando la Biblia habla de poder demoníaco, la Biblia nos da una advertencia para estar alerta, para estar vigilantes. Ahora ten en cuenta que la vigilancia no es lo mismo que la paranoia. Demasiados cristianos llegan a creer doctrinas sobre el enemigo que minimizan el poder del Espíritu Santo y magnifican el poder del enemigo, pero eso no es lo que vamos a hacer hoy. De nuevo, como he dicho, es en realidad bastante simple, así que si has estado frustrado, sientes como si estuvieras girando tus ruedas, tal vez presionando contra una pared de ladrillos que no puedes mover, y tal vez estás frustrado, tal vez estás cansado de los ciclos, tal vez estás cansado de pasar por esto una y otra vez, y estás clamando diciendo: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué hago? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué el tormento? ¿Por qué el caos? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué la tensión constante? Y sientes esa carga agobiante y pesada de... La palabra de Dios tiene la respuesta número 1. Sométanse a Dios. Santiago 4.7. Dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahora que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, aunque otros digan algo diferente. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que resisten al diablo? ¿El diablo pelea con ellos o él huye bien? ¿Qué dice la palabra? Él huye demasiadas veces. Demasiados cristianos encuentran alguna forma de orgullo en el hecho de que son derrotados por el enemigo y dicen cosas como: bueno, el diablo está luchando contra mí tan duro porque él sabe cuánta amenaza soy para el reino. En realidad es todo lo contrario. De acuerdo a las Escrituras, cuando el diablo reconoce la amenaza en que te conviertes, él huye, no lucha. Nota aquí que la Biblia dice: resistir al diablo. Eso es venir contra él. Eso significa que él está en el exterior viniendo contra ti. Y cuando empiezas a resistirlo, entonces él reconoce que tú sabes quién eres en Cristo. Él reconoce que estás caminando en obediencia. Él reconoce que estás llegando a ser quien Dios quiere que seas. Y por lo tanto, él huye ahora. Esto significa que el diablo nunca ataca a cristianos obedientes. De ninguna manera. Por supuesto que él ataca a cristianos obedientes. No estoy hablando de pruebas y tragedias y las cosas en el exterior que toman lugar alrededor de nosotros. Recuerda, el diablo viene en contra de nosotros, no solo de nuestras circunstancias. Estoy hablando de aquellos que viven bajo el engaño del enemigo, de tal manera que son derrotados internamente. Están caminando en constante soledad. Están caminando en constante temor. Están caminando en constante confusión. No pueden vencer un hábito pecaminoso y se preguntan: ¿cómo ser libres? Aquí la Biblia dice que hacen
se someten a ustedes mismos. Por lo tanto, a Dios, cuando te rindes al Espíritu Santo, te conviertes en uno que puede resistir. Al enemigo, rendirse al Espíritu Santo, es decir no a tu voluntad, y sí, a Dios, rendirse al Espíritu Santo, es decir, no a los deseos de la carne, y sí a los deseos del Espíritu Santo. Resiste al diablo y huirá. Así que el enemigo huye cuando lo resistes. Y de nuevo, déjame enfatizar esto para que no haya malentendidos y que no haya confusión. Debido a ese malentendido, no estoy diciendo que el diablo no ataca a los cristianos. Lo intenta, los tienta, trata de engañarlos, trata de atormentarlos. Por supuesto, lo que estoy diciendo es que esos ataques no prevalecen si estás sometido a Dios ahora. Esto significa que nunca enfrentaremos tragedias o circunstancias caóticas. No, a veces la vida sucede, pero al mismo tiempo. Nunca debemos conformarnos con la derrota interna. Nunca debemos conformarnos con la esclavitud espiritual. Sométanse, por lo tanto, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes antes de que puedan resistir al diablo. Tienen que someterse a Dios. Tienen que someterse a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, obedezcan. Cuando el Espíritu Santo los convence, cambien. Cuando el Espíritu Santo los guía. 05:43. Te guía, escucha la voz del precioso Espíritu Santo en tu vida. Sigue su guía y Él te guiará a la libertad, como nos sometemos a Dios. Bueno, son las simples prácticas básicas de la fe cristiana. Escucha, voy a decir algo que quizás tu carne trate de resistir, pero quiero que escuches esto. 999% de los problemas de los cristianos, y no estoy hablando de pruebas, las pruebas de acuerdo a Santiago. Las pruebas son oportunidades para gran gozo, porque perfeccionan su fe. Eso es eso. Son las circunstancias de la vida. Estoy hablando específicamente no de pruebas, estoy hablando de los ataques del enemigo. Y los cristianos confunden una cosa con la otra. Y porque confunden las pruebas con los ataques del enemigo, piensan que el enemigo, de alguna manera, está ganando victoria solo porque las cosas no van como ellos quieren. Esas son dos cosas separadas. Pero cuando empiezas a caminar en obediencia, 99,9% de tus problemas, no necesariamente pruebas, no significa que todos tus problemas desaparezcan, todas tus circunstancias se alinean como tú quieres. Estoy hablando de esa victoria interna. 99% de esas cosas que te traen derrota espiritual se romperán si solo practicas la base espiritual. Vic. Pero no queremos que nos digan que... Queremos que nos digan que podemos culpar a fuerzas exteriores por las decisiones que tomamos. En la carne quieres saber quién es tu enemigo. Número 1. Satanás es un enemigo. Sí, pero ¿sabes quién es tu enemigo? Número 1. Es la carne. Lo que yo pensaba. La Biblia dice, no luchamos contra carne y sangre. Bueno, ahí la Escritura está hablando de conflicto con otros seres humanos. No está hablando de la naturaleza pecaminosa. De hecho, la Biblia habla más de la naturaleza pecaminosa que de demonios. La Biblia habla más de vencer ese pecado que de vencer al enemigo o estar alerta y cuidarse del enemigo. No estoy diciendo que el enemigo no es un problema. Estoy diciendo que el problema más grande es el yo, y el yo se asocia con Satanás. Muchas veces, las decisiones que tomamos hacen que seamos más susceptibles al poder del enemigo, para que vivamos de cierta manera que le da al enemigo la capacidad de engañarnos, para tentarnos, para atormentarnos todo el tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es caminar en obediencia. Simple y, como he dicho, que va a resolver el 999% de tus problemas internamente. Ahora digamos que vas por un chequeo físico a tu doctor local y vas al doctor y le dices, escucha, no me siento bien,
Algo en mi cuerpo se siente mal, me siento con poca energía, constantemente, cansado, siempre con dolor. Todo parece estar funcionando mal en el cuerpo. El doctor Bapeta va a empezar a evaluarte y primero te hará algunas preguntas básicas. El médico te preguntará: ¿estás tomando agua? ¿Cómo son tus patrones de sueño? ¿Cómo es tu dieta? ¿Haces ejercicio? Y el médico preguntará sobre esas 4 categorías diferentes, típicamente, porque la mayoría de los asuntos que tienes pueden ser resueltos temprano, si simplemente practicas hábitos saludables de la misma manera, si simplemente te entregas a la oración diaria, si simplemente haces un hábito de orar, si simplemente haces un hábito de buscar al Señor en el lugar secreto. Todo es parte de la oración. Si haces un hábito de dedicarte a la palabra, estudiar la Escritura, mostrarte a ti mismo, aprobar, adorar a Dios, asistir a una iglesia local, practicar asuntos internos, donde el enemigo te está tentando, engañándote, atormentándote, confundiéndote, ellos se irán. No estoy diciendo todos tus asuntos. Estoy hablando de ataque espiritual. Y otra vez, cuando confundimos pruebas en este mundo por ataque espiritual, nosotros nos iremos. Te está tentando, engañando, atormentando, confundiéndote. Ellos se irán. No estoy diciendo todos tus problemas, estoy hablando de ataque espiritual. Y otra vez, cuando confundimos pruebas en este mundo por ataque espiritual, vamos a pensar que siempre estamos bajo ataque, porque las pruebas abundan en la vida del creyente, pero eso no significa que tenemos que vivir en derrota, porque podemos ser victoriosos aún en las pruebas. Así que estas son las simples soluciones que debemos aplicar. Creemos que los creyentes no quieren hacer eso porque no quieren. Quieren implementar las disciplinas de practicar lo básico. Prefieren tener un predicador que les imponga las manos. Tu predicador, impónme las manos, haz que todos mis problemas desaparezcan, y entonces no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar nada. Bueno, aun si el predicador te impone las manos y hay alguna forma de avance que toma lugar, si no practicas lo básico espiritual, solo te vas a encontrar en esclavitud. De nuevo, muy rara vez he conocido a un cristiano que oraba diariamente, se dedicaba a la palabra y vivía. En esclavitud espiritual, nunca he conocido ese tipo de cristiano. Nunca he conocido un cristiano que estaba espiritualmente derrotado, espiritualmente, y era un guerrero de oración, y estaba en la palabra. Seguro que pasaban por tiempos problemáticos, pero interiormente tenían paz, tenían alegría, tenían amor, tenían esta estabilidad sobre ellos que les causaba acercarse a la vida con una fe y una esperanza que les causaba ser victoriosos. Aún en medio de la lucha, no hay complicación, no hay rituales que realizar. El único poder que el enemigo tiene sobre ti es el poder que tú le das. Es el poder que tú rindes, el único poder que él tiene sobre ti. Es el poder que tú crees que él tiene. Él es un mentiroso, el diablo es un mentiroso, y así tú vences los ataques del enemigo. Tú vences el poder satánico número 1, sometiéndote a Dios, y a través de esa sumisión a Dios, tú resistes al diablo. Número 2, tú declaras la palabra, tú hablas la palabra. Ve conmigo, ahora, a Mateo 4. Voy a leer los versículos 1, 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado allí por el diablo. Por 40 días y 40 noches, él ayunó y tuvo mucha hambre durante ese tiempo. El diablo vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, por favor, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le dijo que no. Las Escrituras dicen que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, salta,
porque las Escrituras dicen que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que no saltes. Con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Verso 7. Jesús respondió: las Escrituras también dicen: no debes probar al Señor, tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. En su gloria te lo daré todo. Dijo: si te arrodillas y me adoras. Verso 10. Sal de aquí, Satanás. Jesús le dijo: porque las Escrituras dicen: debes adorar al Señor tu Dios y servirle solo a Él. Luego el diablo se fue, y los ángeles vinieron y cuidaron de Jesús. Ahora Jesús muy claramente nos pone un mapa, si quieres, para derrotar el poder del enemigo. Ahora que estaba haciendo el diablo, Él estaba cuestionando la autoridad del Señor. Él estaba cuestionando su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, bien a menudo. Las tentaciones comienzan con el cuestionamiento de tu identidad en Cristo. Cuando no sabes quién eres en Él, es muy difícil derrotar al enemigo. Ahora Satanás estaba cuestionando, Satanás estaba contradiciendo, Satanás estaba resistiendo si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, casi. Burlándose de él, ahora Jesús podría haber respondido con su experiencia. Piénsalo. Jesús podría haber apuntado a su bautismo y dicho: ¿qué quieres decir? Si soy el Hijo de Dios. ¿No estabas allí en mi bautismo? El Espíritu Santo descendió sobre mí como una paloma. Mi Padre habló en voz alta desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. No oíste la voz, no viste la paloma, no pudiste ver el cielo abierto. Jesús no hizo eso. Jesús no apuntó a su experiencia. De hecho, Jesús es el único que, si hubiera querido, hubiera podido referirse a su experiencia, pero no lo hizo. ¿Qué dijo esta? Escrito: ¿crees que sabes sobre el reino espiritual al diablo? No le importa cuánto tiempo has estado practicando la guerra espiritual, cuánto tiempo has estado practicando la liberación, cuánto tiempo has estado echando fuera demonios al diablo. No le importa lo que sabes sobre demonología al diablo. No le importan las doctrinas que tienes al diablo. No le importa si levantas la voz o gritas o te consideras. El diablo no le importa si levantas la voz o gritas o te consideras un individuo espiritualmente bien equipado, que sabe cómo tratar con demonios. Él se ríe de lo que pensamos, que nos da autoridad al diablo. No le importa nada de eso. Los demonios no se intimidan por las credenciales del hombre. Los demonios no se intimidan por nuestros intentos de ser intimidantes. ¿Qué es lo que él... Mira, una cosa está escrita. Usar las Escrituras para contradecir lo que el enemigo dice. Usar las Escrituras para combatir las mentiras. Eso es lo que el enemigo teme. Deja de apuntar a tu experiencia. Deja de apuntar a lo que tú piensas que es tú. Experiencia. Y en vez de eso, apunta a la palabra. Está escrito: métodos y experiencias no hacen nada. Nada es la palabra de Dios. No está en la habilidad del hombre. Está en el poder del Espíritu Santo. Así que, es número 2. Habla la palabra. Así que número 1. Sométete a Dios. Número 2. Habla la palabra. Número 3. Mantente firme en la verdad. Y la fe. Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 10, 1, 17. Ve, allí. Ahora, por favor, una palabra final: sé fuerte en el Señor y en su poderoso poder. Ponte toda la armadura de Dios para que seas capaz de mantenerte firme en contra de todas las estrategias del enemigo. Para que puedas estar firme contra todas las estrategias del diablo. Esa es la clave. Vamos a volver a ella en un momento. Versículo 12. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malvados y autoridades del mundo invisible, contra poderes poderosos en este mundo oscuro y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto,
ponte cada pieza de la armadura de Dios para que puedas resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces, después de la batalla, todavía estarás firme, poniéndote el cinturón de la verdad y el cuerpo de la verdad. Ponte el cinturón de la verdad y la armadura de la justicia de Dios para los zapatos. Ponte la paz que viene de las buenas nuevas para que estés completamente preparado. Además de todo esto, sostén el escudo de la fe para detener las flechas ardientes del diablo. Ponte la salvación como tu yelmo y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora versículo 11, volviendo a ello, ponte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme en contra de todas las estrategias del diablo. La palabra estrategias aquí es métodos. Estos son los métodos del enemigo. Ahora nota que la Biblia nos dice, el libro de Efesios aquí en el capítulo 6, nos dice claramente que si aplicas la armadura de Dios, que serás capaz de permanecer firme contra todas las estrategias. No algunas vas a ser capaz de permanecer firme contra todas las estrategias del diablo. Ahora esa es la clave, justo ahí, porque eso significa que si usas la armadura de Dios, no hay estrategia que el enemigo pueda usar contra ti que funcione. Aquí la Escritura está expresando una idea de totalidad. Completa esto, cubre todo, si usas la armadura de Dios. Ahora, cuando empezamos a desglosar la armadura, vemos las diferentes piezas. Cinturón de la verdad, simple verdad, cuerpo, armadura de la justicia de Dios. La armadura de la que se está hablando aquí sería del tipo que requeriría que la armadura del cuerpo se mantuviera en su lugar por el cinturón. Así que la verdad hace que te pares en justicia. No puedes estar en justicia si no estás cimentado en la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que sí, todavía estás atado. Y hay una verdad que todavía tienes que descubrir. Toda derrota espiritual está arraigada en decepción espiritual. Si estás atado por el enemigo, hay una mentira en alguna parte que estás creyendo. Mantente firme. Ponte el cinturón de la verdad y la armadura de la justicia de Dios. Esa verdad sostiene la armadura, la justicia en su lugar para los zapatos. Ponte la paz que viene de las buenas nuevas para que estés completamente preparado así. Para nuestros zapatos, nos ponemos la verdad del Evangelio, además de todos. Estos mantén el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es tu creencia en lo que Dios ha dicho cuando el enemigo lanza un dardo ardiente. ¿Qué es una mentira? Mantienes el escudo de la fe y resistes esa mentira. Así que, poniendo mi fe en lo que Dios ha dicho, extingo la mentira del enemigo. Piensa en eso. Poniendo mi fe en lo que Dios ha dicho, extingo la mentira del enemigo. Como mantienes el escudo de la fe, tú crees o escoges creer lo que la Escritura dice, en contradicción a la mentira que el enemigo te dice. Ponte la salvación como tu casco. Salvación, esta es la mentalidad o el pensamiento. De acuerdo a la salvación, la esperanza de salvación, su mentalidad, que por supuesto tiene que ver con combatir el engaño. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Nota aquí que como la armadura de Dios está siendo detallada, que se nos están dando todas las piezas que necesitamos, con el propósito de combatir el engaño. Cada pieza de la armadura de Dios tiene algo que ver principalmente con la verdad. Y por lo tanto, la guerra espiritual es la lucha de creer las verdades de Dios sobre las mentiras del enemigo. Y así, cuando el enemigo te ataca con una mentira, tú escoges, en vez de estar en la fe, tú escoges, en vez de estar en la verdad. Él te dice que Dios te ha rechazado. Tú dices, no, yo sostengo mi escudo de fe
Y creo en la promesa: yo nunca te dejaré, ni te desampararé. Eso es lo que la Biblia dice. El enemigo dice que no eres perdonado. Él te ha abandonado. Tú dices: no, 1 Juan 1:9. Yo sostengo ese escudo de fe y pongo mi fe en lo que la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es salvo. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, y así por cada mentira que el enemigo te dice. Hay una verdad en la palabra de Dios que contradice esa mentira, pero como se supone que sepas eso, si no estás en la palabra, es por eso que digo que vuelve a lo básico. Si no estás tomando en la palabra que te estás dando a ti mismo para combatir las mentiras, si no estás en la palabra, diariamente has dejado tu escudo y tu espada, has dejado caer esas piezas de armadura como se supone que pelees, sin un escudo y una espada. Así que número 1, te sometes a Dios. Esto es hacer lo básico. Solo vive para Dios. Lee la palabra. Ora, adora. Reúnete con los creyentes. Vive una vida limpia. Haz estas cosas. Eso es sumisión a Dios. Y eso justo ahí. Haces solo esas cosas básicas. 999% de todos tus problemas espirituales internos hechos. Puedes caminar en paz y victoria. Puedes caminar en la bondad de Dios. Puedes caminar en gozo. No tienes que caminar con esa pesadez sobre ti si solo te sometes a Dios. 999% de todos tus problemas espirituales internos hechos. Puedes caminar en paz y victoria. Puedes caminar en la bondad de Dios. Puedes caminar en gozo. No tienes que caminar con esa pesadez sobre ti si solo te sometes a Dios, habla la palabra. Esto es para declarar la verdad. Jesús no combate a Satanás con su experiencia o sus credenciales. Él lo combato con la palabra. Está escrita. Y finalmente, número 3, párate en la verdad. ¿Y la fe? Esto es para ponerte la armadura de Dios y combatir las mentiras del enemigo. Ahora quiero decir algo que está loosely connected with. El miedo no es de Dios. El miedo está basado en el engaño. El miedo está basado en las mentiras del enemigo. Yo realmente creo que hay un asalto en la iglesia del enemigo. Pero el espíritu del miedo, y tú conoces el espíritu del miedo, porque se manifiesta como paranoia, se manifiesta como defensiva, se manifiesta como la inhabilidad de razonar o ser razonado con el miedo. Y en este día y edad, hay muchas cosas sobre las cuales podemos tener miedo. Muchas cosas sobre las cuales podemos tener miedo si así lo decidimos, si nos enfocamos en ellas. Cualquier cosa que suceda en nuestro mundo, que sea motivo de preocupación. Sistemas-nación fallida que va en contra de la nación. Gente con fusión fallida. Conflicto petrolero. Estás preocupado por tu futuro. Tal vez estás escuchando todos los diferentes dichos y reportes que vienen en las noticias y los medios sociales. Y es muy fácil dejarse llevar por el miedo, tanto que comenzamos a desarrollar doctrinas y teologías que están basadas en el miedo. Y vivimos en la constante. El diablo es un mentiroso. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor, y una mente sana. Y tal vez el enemigo te está atacando en esta área, causando compromiso en tu pensamiento, causando que tu fe vacile. Reconoce esto por lo que es un ataque del enemigo. Vences ese ataque sometiéndote a Dios, declarando la palabra y usando la armadura de Dios para la batalla. Padre, en el nombre de Jesús, elevo a cada uno a ti, ahora que está recibiendo esto, y te pido, precioso Señor, que empieces a fortalecer a tu pueblo. Toca a tu pueblo y a tu pueblo. Señor, que comiences a fortalecer a tu gente. Toca sus vidas de una manera fresca. Ellos te encuentran de una manera nueva. Deja que tu presencia y poder sean sentidos en el cuarto. Con ellos, ahora mismo, somos alimentados en tu presencia. Señor, te doy gracias por la luz que está brillando en el lugar oscuro. Puedo sentirla como calor en mis manos. Ahora mismo el poder de Dios está fluyendo. Recibe hoy. Te doy gracias
Jesús que estás tocando a cada uno, deja que tu luz brille en los lugares oscuros. Paz, alegría desbordante, el nombre poderoso de Jesús. Oramos, dilo, porque lo crees. Escríbelo. Si te ha gustado este mensaje, crees que otros necesitan escucharlo, puedes ayudar a difundir este mensaje simplemente dejando un like en el video. Ahora mismo hay alguien que necesita escuchar estos mensajes que no los ha escuchado.